Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial dedicado a un documento importantísimo presentado al legislativo de Estados Unidos y donde, aunque sea de manera maquillada, se describe la realidad de Ucrania. Ucrania, que es un país asqueroso, totalmente hundido en la peor corrupción que siempre ha existido y que además tiene como telón de fondo una guerra que jamás ha estado ni lejanamente cerca de vencer, en la que todas las ofensivas que ha llevado a cabo han fracasado frente al ejército ruso y donde además centenares de miles de ucranianos han desaparecido del país porque no tenían la menor intención de librar esa guerra. Claro, el documento es un documento donde se dicen muchas verdades, se dice también el dinero que nos ha costado a los ciudadanos americanos mantener esta guerra repugnante y sin justificación moral alguna de Ucrania, y donde además pues resulta evidente que, hombre, salvo que Biden consiga meternos en una tercera guerra mundial en el próximo mes y pico que queda para que se vaya ya de una vez por todas de la Casa Blanca, pues bueno, salvo que suceda eso, Donald Trump le va a poner final a esta guerra y previsiblemente le va a poner final de una manera clarísima. Ucrania no va a poder entrar en la OTAN en 20 años como mínimo y los territorios de Ucrania donde los nacionalistas ucranianos asesinaron por millares a la población que era rusófona, por supuesto se van a quedar dentro del territorio de la Federación Rusa porque tuvieron una serie de referéndum y decidieron que regresaban a la patria rusa. Y se acabó la guerra. Y por supuesto, con los que han apoyado la guerra, pues encantados de la vida en su mayoría, porque Ucrania ya no es de los ucranianos, sino que Ucrania ha caído en manos de compañías multinacionales y de fondos de inversión que van a saquear Ucrania por los siglos de los siglos, amén, salvo que Dios en su inmensa misericordia decida algo distinto. Esta es la realidad. Y claro, como esto va a acabar así, y presumiblemente va a acabar más pronto que tarde, gracias a Dios, pues evidentemente hay que justificar algo. Hay que justificar por qué en un momento determinado lo que sucede es que Ucrania no va a recibir nada. Esta guerra se consiguió provocar a Rusia para que la iniciara mediante el anuncio descarado del senil Biden de que Ucrania iba a entrar en la OTAN. Enésima violación de lo pactado con Gorbachev y con Yeltsin cuando se dijo que la OTAN no se extendería ni una pulgada hacia el este. Bien. Pues ahora resulta que después de contar aquello de todo el mundo tiene derecho a entrar donde quiera, etcétera, etcétera, y bla, 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 que todo era propaganda de la más baja estofa, resulta que, por supuesto, no va a entrar en la OTAN Ucrania. Va a ser una de las condiciones de la paz. Es decir, todo este viaje para que se saquee Ucrania y se hunda la economía europea, pero no para haber derrotado a Rusia y desde luego no en beneficio de Ucrania. Y además, para que Ucrania no se haga muchas ilusiones de lo que es en realidad, que no pasa de ser una república bananera de la estofa más baja, no solo es que no va a entrar en la OTAN, no va a entrar en la Unión Europea, que es el caramelito que llevan desde hace más de 20 años colocándole delante a los nacionalistas ucranianos para que se sometan a la OTAN. Y ahora te dicen que ni lo sueñes. ¿Y por qué? ¡Ah! Hemos descubierto que en esta casa se juega, porque hay mucha corrupción en Ucrania. Esto, por supuesto, lo sabían hace 2 años cuando le dijeron que iba a entrar en la OTAN. Esto lo han sabido durante todo este tiempo en que le decían que, bueno, que iba a entrar en la Unión Europea. Estaban mintiendo miserablemente a Ucrania. Y una de las consecuencias terribles de la guerra de Ucrania es que al final demuestra
que hay amigos que más vale que no sean tus amigos porque estás perdido. Esto es como el amigo que decide ser amigo tuyo a ver si te roba la novia o la mujer o si consigue quedarse con tu dinero. Y que, por supuesto, pues se da la circunstancia de que, en fin, es uno de esos amigos que más valiera que no se hubiera cruzado por tu camino. La guerra de Ucrania va a tener un grandísimo derrotado, que es el pueblo ucraniano, que ha perdido más de 500.000 de soldados en combate y que efectivamente lo ha hecho para que el país lo puedan saquear a manos llenas las multinacionales, porque para eso el dictador Zelensky se ha ocupado de cambiar la legislación del país a fin de que pueda ser expoliado sin ningún tipo de límite. La gran derrotada en esta historia, y no porque las regiones del Donbass vuelvan con Rusia, ni mucho menos, es Ucrania. Porque ha perdido a 2 generaciones de jóvenes, seguramente, y porque la ha perdido para que encima la roben más a fondo. Los ucranianos un día tendrán que pedir cuentas a Zelensky y tendrán que pedir cuentas también a los nacionalistas ucranianos, porque son la primera causa de una desgracia que va a durar como mínimo hasta fin de este siglo y ya veremos si en el siguiente. Esa es la primera derrotada. La segunda derrotada ha sido Europa. Y ha sido Europa porque se ha colocado bajo el dominio servil y lacayuno de la OTAN. Y lo primero que ha recibido es una crisis económica de la que no está nada claro que vaya a salir adelante en algún momento. Y esa es la segunda gran derrota. Es discutible que Estados Unidos, más allá de las empresas, los capitales, los cerebros que hayan venido a Estados Unidos, haya sacado mucho, porque la verdad es que al pueblo americano esta guerra le ha salido muy cara. Y todo para que se llenen los bolsillos fondos de inversión como BlackRock, que no son el pueblo americano y que no pocas veces actúan en contra de los intereses del pueblo americano. Y Rusia ha pagado, desde luego, un tributo alto, aunque ni de lejos como el de Ucrania en bajas, pero la verdad es que ha salido muy fortalecida de esta situación. Rusia es ahora, en términos geoestratégicos, muchísimo más fuerte que hace 2 años, y lo es precisamente por la guerra de Ucrania. Hay gente que se pone a hacer planificaciones, que esas planificaciones solo las piensa en beneficio propio, no de su país, y eso acaba teniendo unos costes muy elevados, se llame Zelensky o se llame Biden. Y luego, cuando llega la factura, entonces de pronto, pues Ucrania ya no nos interesa. Ucrania es una basura de corrupción. Ucrania es una alcantarilla de los peores delitos y de los peores blanqueos de dinero y hemos descubierto que en Ucrania se juega. Gracias, aquí tiene usted los beneficios. Añadiría alguno, como en el caso del corrupto inspector francés de la película Casablanca. De eso hablábamos en nuestro boletín en nuestro editorial, y entramos ahora en nuestro boletín de noticias y, como siempre, empezamos con el segmento de España. Bueno, por supuesto, el gobierno autonómico de Valencia no tiene la menor intención de dimitir. Su presidente, Carlos Mazón, se aferra al sillón, pero vamos, como si fuera una garrapata, aunque lo suyo sería que dimitiera él y otra parte del gobierno, pero él ha decidido que aguanta, y para aguantar pues tiene que rodar alguna cabeza y pues se corta la cabeza y todo tan contento. De entrada, lo que ha hecho es nombrar para la supuesta reconstrucción de Valencia a un teniente general de la Reserva, a Francisco José Gant Pambols, que es una persona que tiene experiencia en Afganistán. Lo de la experiencia en Afganistán nos parece muy bien, pero sinceramente el haber repartido magdalenas en Afganistán a los pueblos amenazados por los talibán no significa que vaya a saber gestionar bien esto, las cosas como son.
como el hecho de que hayan quitado a Nuria Montes, que era la consejera de Innovación, Industria, Comercio, Turismo y Grosería, que hizo unas declaraciones sobre las familias de las víctimas, que vamos, ni que fuera la directora de algunas sucursales del BBVA, porque es así. Es así. Bueno, pues a esta señora, que efectivamente la tenían que haber defenestrado hace tiempo, la va a sustituir Marián Cano, que es la que preside ahora la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. Que, en fin, vamos a ver, si hablamos de la industria y el comercio, pues a lo mejor por ahí a la señora Cano esto le viene bien cruzado, pero vamos, sinceramente es algo que no terminamos de ver. Y claro, si en el caso del Gobierno Autonómico de Valencia, que tiene mucha responsabilidad en la catástrofe, al final van a caer un par de cabezas, metemos a un general de Afganistán y a otra señora que tiene que ver con los empresarios del calzado y otra cosa mariposa, pues imagínense ustedes en el caso del Gobierno Nacional, que tiene una responsabilidad, si cabe, muchísimo mayor. Por ejemplo, en el caso de Teresa Rivera, que seguramente es la responsable número uno de esta catástrofe, que se ha saldado con centenares de muertos, sin que nos den ni por aproximación la cifra de muertos y aparecidos, y en eso están colaborando mucho las furcias mediáticas. Bueno, pues en el caso de Teresa Rivera, ya sabemos que su Ministerio de Transición Ecológica, que anda redimiendo al mundo de los efectos de las ventosidades de las vacas en el calentamiento global, entre otras cosas, pues ese ministerio no se molestó en llevar a cabo las obras anti-inundaciones en el barranco del Pollo. Porque, entre otras cosas, pues evidentemente era mucho más importante hacer publicidad institucional para que hablaran bien de ella en los medios de comunicación, en las furcias mediáticas. Y no solo eso, no solo es que Teresa Rivera queda mal, queda fatal, Grande Marlaska, el peor ministro del Interior que ha sufrido España en décadas, porque el 29 de octubre la Ley de Protección Civil le obligaba a asumir el mando de la catástrofe y además a movilizar de manera inmediata los recursos estatales. ¿Qué hizo Grande Marlaska? Bueno, pues lo mismo andaba mordiendo almohadas en ese momento o tomando el sol o cualquier cosa, pero no hizo nada y es otro de los grandes responsables de una catástrofe que como mínimo ha significado la muerte de más de 200 personas. Y esto es un claro retrato de una España que avanza pasos agigantados hacia conseguir la calificación de Estado fallido. Porque aquí nadie dimite y a nadie lo cesan. Bueno, esta porque era una boca chancla y había que quitársela de en medio, pero como si nada. Es terrible, pero es así. Es algo verdaderamente para echarse a temblar. Es tremendo, pero bueno, si es que en España todo degenera. Si a mi padre, que se pasó décadas trabajando en el Banco de Bilbao y luego en el Bilbao Vizcaya, le hubieran dicho que el director de una sucursal se iba a negar a dar información sobre una cuenta a un cliente y que además, en vez de llamarle de usted, le iba a llamar de tú, como si fueran de copas todos los días. Bueno, a mi padre le da un síncope si hubiera visto una cosa así. Se pasó décadas trabajando en ese banco, cosa que yo nunca vi con buenos ojos, pero la verdad es que se pasó así décadas hasta que se jubiló. Si viera a lo que ha descendido el servicio a los clientes del banco y las comisiones que les cobran, bueno, volvería a morirse, no me cabe la menor duda, pero se moriría además de vergüenza. Pues si eso pasa con un banco que cobra comisiones y que trata como trata a los clientes, que no tienen manera de que los ayuden, los van mandando de teléfono en teléfono, donde los atiende un hispanoamericano, que suele ser amable, aunque te llama de tú, pero luego llegas al director de la sucursal y también te llama de tú, como si te conociera de toda la vida, tío patán y grosero. Si eso pasa con un banco, ¿a alguien le puede extrañar que pase con los gobiernos? Donde también la gente sube tuteándose y haciendo otras cosas. A nadie. Pero eso indica cómo está España y cómo va camino de estar mucho peor.
En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos. Por fin llegó la ansiada crisis de gobierno en el Ejecutivo valenciano y Carlos Mazón ha dejado claro que pretende dar continuidad a la legislatura, a pesar del descontento popular con él reflejado en las encuestas de los últimos días. Y quiere hacerlo con nombramientos que hacen adivinar una fuerte apuesta por una reconstrucción efectiva tras la tragedia, que no tuvo una respuesta, desde luego, muy efectiva. En este sentido, parece que sí quiere cambiar las cosas. Mazón ha designado al teniente general en la Reserva Francisco José Gan Pampols, es director de inteligencia de las Fuerzas Armadas y jefe de reconstrucción en Afganistán, como vicepresidente encargado de la reconstrucción de los municipios devastados por la riada. La magnitud de los daños, comparables a los de una zona de guerra, ha llevado a Mazón a confiar en un militar con experiencia en escenarios de conflicto para liderar esta tarea. El nuevo vicepresidente será el responsable de diseñar un plan de recuperación y de coordinar las labores de reconstrucción en las áreas afectadas. Además, presidirá la comisión interdepartamental que organizará y supervisará a todos los departamentos del Consell involucrados en el proceso. Este nombramiento forma parte de la estrategia del presidente de la Generalitat Valenciana de contar con un equipo técnico especializado, algo que adelantó ya el viernes en su comparecencia en las Cortes Valencianas. Gan Pampols aporta una amplia experiencia en la gestión de crisis y en la coordinación de equipos multidisciplinares, ya que ha participado en misiones internacionales en Bosnia, Kosovo y Afganistán, como decíamos. En su trayectoria militar destaca su nombramiento en 2009 como director de la Academia General Militar, cargo que ocupó hasta marzo de 2013. Posteriormente, ese mismo mes asumió el puesto de asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, donde permaneció hasta mayo de 2013. Además, Mazón ha destituido a Nuria Montes como consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Montes hizo unas declaraciones muy polémicas a las que nos hemos referido varias veces tras la tragedia sobre los familiares de las víctimas mortales. Concretamente afirmó en un tono muy desabrido que aquí no se van a entregar cuerpos a familias, que no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Decía, las familias en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Lo dijo cuando muchos de ellos, además de muertos, ya no tenían casas. La elegida para sustituirlas era Marian Cano, actualmente presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios de El Calzado. La curiosidad del día en Valencia es que esta mañana los Reyes han vuelto a la región, a Chivas, concretamente esta vez sin incidentes. No sabemos muy bien si por la ausencia de Pedro Sánchez o porque se ha cacheado y controlado a los vecinos antes del paseillo, en el que también ha estado, aunque eso sí en segundísimo plano, Mazón. Sobre el gobierno central, sabemos hoy que Teresa Rivera contempló incluir un carril bici en el Barranco del Pollo, en las obras anti-inundaciones que luego no ejecutó. Según publica el periodista Pelayo Barro, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderado por Rivera, modificó el proyecto de la vía para aumentar su adecuación medioambiental, añadiendo un carril bici y un camino peatonal que incrementaron significativamente el presupuesto. Sin embargo, dio igual porque las obras nunca se ejecutaron y los 35 millones necesarios para el proyecto, ya lo saben, se destinaron a publicidad institucional para alertarnos contra el cambio climático. En vez de hacer obras que puedan frenar los ríos, pues alertamos contra el cambio climático. Ahora, reparar el daño ocasionado nos va a costar 31 millones de euros a todos y además tenemos 200 muertos. Jugada maestra la de Rivera. También resulta que, consultando la Ley Estatal de Protección Civil, Fernando Grande Marlaska estaba obligado a tomar el mando de la situación en Valencia la misma noche del 29 de octubre. La norma es clarísima, obliga al ministro del Interior a asumir el mando de forma inmediata ante una catástrofe como esa dana que afectó a la provincia de Valencia y parte de Castilla-La Mancha. La ley establece con claridad que la protección civil es una competencia principal de la Administración General del Estado, compartida con las autonomías, pero que en casos de catástrofe, como lo ocurrido en Valencia y Albacete, incluyendo zonas gravemente afectadas como Letur, corresponde al ministro del Interior asumir el mando y movilizar de inmediato todos los recursos necesarios. Bueno, pues en el gobierno de Mazón, César, ya ha habido ceses, no estaría mal alguno en el Ejecutivo Central, aunque llámame intuitiva, me juego algo a que no se producen ni aun cuando Sánchez vuelva de Brasil. Bueno, y ya que estamos hablando de la disolución del Estado,
otro capítulo más dentro del episodio de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, e imputada por distintos presuntos delitos, como el tráfico de influencias, la corrupción, la apropiación indebida o el intrusismo profesional, entre otros. En estos momentos, el juez Carlos Peinado ha decidido investigar las cuentas bancarias de Begoña Gómez. La pregunta es, ¿cómo durante todos estos meses no ha investigado las cuentas? Y ha solicitado un certificado literal de su matrimonio, que, hombre, es también otra de esas cosas que dices, pero bueno, el juez, ¿dónde está? Que esto no lo había pedido hasta ahora, porque son cosas absolutamente elementales, especialmente las cuentas bancarias. Pero claro, en medio de todo esto y en paralelo, ustedes saben que hay un caso de corrupción especialmente sonado y de bastante mal gusto, relacionado con el gobierno social comunista y con el Partido Socialista, que es el caso Koldo, en el cual pues había cobro de comisiones presuntamente en favor del Partido Socialista y de algún ministro como José Luis Ábalos, y que verdaderamente pues era una situación terrible porque vuelve a poner de manifiesto cómo la corrupción, en vez de ser un fenómeno puntual que en algún momento afecta a este político de este partido en esta situación, en realidad es un fenómeno estructural, totalmente estructural, como es propio de un Estado fallido. Vamos, como si esto fuera ese vertedero que se llama Ucrania. Y aquí el problema es que Víctor Aldama, que es uno de los personajes, uno de los comisionistas supuestamente de la inmensa trama de corrupción, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez. Claro, no sabes, porque realmente no lo sabes en estos momentos, si este hombre va a declarar delante del juez a ver si se quita de encima el muerto y no le molestan en un momento inoportuno, o si va a empezar a cantar de plano, y entonces aquí pues la situación puede ser de lo más incómoda. Pero mientras Víctor Aldama se está planteando que va a declarar y que quiere declarar voluntariamente, bueno, pues el gobierno está en lo que está. Pedro Sánchez ha prometido 400 millones de euros a países, en fin, se supone que más pobres dentro del G20, y no hace falta que les digamos que la ayuda que tendría que ir a los españoles de Valencia ahora, pero de La Palma de hace años, se da la circunstancia de que, vamos, ni de lejos está llegando esa ayuda. Va a llegar a los países pobres del G20, porque así Pedro Sánchez se puede hacer la foto. ¿Qué pasa con Hacienda? Bueno, pues pasa en lo que siempre, en el expolio, en el robo y en el saqueo, en Paiporta, se están cobrando los impuestos a los autónomos a pesar del anuncio de aplazamientos. No hay aplazamientos. Para gente que tiene como función robar sistemáticamente a los españoles. No crean ustedes que exageramos. Una gentuza que pierde el 51% de las causas que llevan a los tribunales es que son unos ladrones y unos prevaricadores. Por cierto, una de las últimas sentencias que han perdido con un servidor de ustedes hace unas horas. Más de 30 sentencias llevo ganado a esta chusma y no paran de idear formas de seguir acosándome, persiguiéndome e intentar amargarme la vida, cosa que no consiguen, porque yo veré cómo van pasando sus cadáveres en un momento determinado de la historia de España. Y eso va a ser digno de ver y de recordar. Pero esta gente, que donde los demás tienen un corazón, ellos tienen un orinal rebosante, resulta que están yendo a por los autónomos que acaban de sufrir un desastre en el que han perdido los negocios, en el que han perdido sus casas y en el que han estado a punto de perder la vida. Si esta gente no es la hez de la hez del funcionariado en España, por favor, tenga alguien la bondad de decirme quiénes son la hez de la hez. Y además cobran bonus por comportarse de esta manera. Es lo más asqueroso,
lo más repugnante y lo más indecente que se pueda concebir. Los buscabonus de la agencia tributaria. Y mientras tanto, para que, en fin, se pueda seguir robando, el Partido Socialista y sus socios han conseguido que la Comisión de Hacienda apruebe además un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales. Han quedado fuera los bancos y las compañías energéticas, por supuesto, porque claro, los bancos son los bancos. Se te muere un banquero que es un delincuente y parece que ha muerto, pero vamos, un cruce de la Madre Teresa con Mahatma Gandhi. Así de claro, eso lo hemos visto en España y no hace tanto tiempo. Y por supuesto la banca, pues no le vamos a dar un disgusto, aunque si se le diera un disgusto, ya se ocuparía la banca de que sus pobres clientes paguen el pato. Y luego, si el cliente quiere enterarse de algo que le pasa, se encuentra con un teléfono que le va pasando de teléfono en teléfono a gente que le responde y le dice: oye, ¿y tú cómo te llamas? Bueno, claro, es gente recién llegada a España, se pensará que todos nos tuteamos, no utilizamos el usted, etcétera. Pero luego llegas a un director de agencia de una sucursal del banco y también te llama de tú, como si hubierais sido compañeros en el colegio. Y dices, pero bueno, ¿cómo se puede verdaderamente descender a este nivel? Porque no será porque no cobren comisiones. Sí, cobran muchas comisiones, lo que al parecer no les obliga a dar un servicio siquiera educado a la gente. Pero también forman parte de las castas privilegiadas. Y ya saben ustedes que las castas privilegiadas en España tienen barra libre. Y alguno dirá, no puede ser. Sí puede ser. Fíjense ustedes que cuando en un momento determinado, por unos contratos ilegales y abusivos, los clientes estafados por la banca en España llegaron hasta la justicia europea, porque el Tribunal Supremo tuvo la desvergüenza y la desfachatez de dar la razón a los bancos frente a los clientes estafados. Cuando la justicia europea dio la razón a los clientes a los que habían estafado los bancos, bueno, pues aún entonces el Tribunal Supremo dijo que aquello no se podía ejecutar porque podía hacer mucho daño. ¿A quién? Mucho daño le había hecho a los clientes, pero ese daño no les importaba a los señores magistrados un pimiento. Les importaba, por el contrario, el daño que hicieran a los banqueros, pobrecitos. Pero claro, ya sabemos que hay jueces que escribían a los grandes de los bancos llamándolos querido y utilizando el nombre de pila. Claro, así se entienden muchas cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y es que precisamente ahí en Brasil sigue el presidente mientras sus corruptelas lo cercan a él y a su mujer Begoña Gómez, y mientras tanto también él promete donar 400 millones de euros en el G20 a los países pobres, a los necesitados de nuestro propio país pobre, o sea, a los vecinos de Valencia y La Palma, aún no les ha llegado un euro. De hecho, en Paiporta están denunciando los empresarios que les cobran los impuestos a los autónomos, a pesar de que Hacienda anunció por boca del propio Sánchez hace unos días que no se condonaban, pero sí al menos se retrasaban. Bueno, pues ni eso. Novedades del matrimonio viajero. El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha ordenado investigar las cuentas bancarias donde Begoña Gómez figure como titular y ha solicitado también al Registro Civil de Madrid un certificado literal de matrimonio con sus anotaciones marginales. Estas medidas forman parte de la investigación contra la esposa del presidente del gobierno, imputada, ya saben, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en el sector privado y ahora también apropiación indebida e intrusismo profesional por el software. Dice el auto, procédase a través del punto neutro judicial a consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la investigada María Begoña Gómez Fernández. Ofíciese al Registro Civil Único de Madrid a fin de que se emita certificado literal de matrimonio con sus anotaciones marginales. Esto dice el letrado de la Administración de Justicia por orden del juez Peinado. Además, el magistrado ha citado a declarar en calidad de investigado, con asistencia letrada, al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Les contábamos ayer que estaba imputado el próximo 18 de diciembre a las 11. Es Güemes el que ordenó contratar a Begoña Gómez en el Instituto de Empresa. Eso respecto a ella. Respecto a Sánchez, avanza el caso Coldo.
El empresario Víctor de Aldama, señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, como comisionista de la trama corrupta, ha solicitado declarar voluntariamente ante el juez. El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 y encargado de la causa, lo ha aceptado y ha citado a de Aldama para el próximo jueves 21 de noviembre, o sea, este jueves. Este cambio de postura contrasta con la estrategia inicial de Aldama de guardar silencio. Según el escrito de su abogada, Esther Ana Gómez de Enterría, de Aldama ha expresado su intención de declarar contestando en aras de garantizar su derecho de defensa a todas las preguntas que le puedan formular el juez, el fiscal y su propia defensa. Es decir, no se va a acoger a su derecho de no declarar, va a responder a todas las preguntas. El juez Moreno ha fijado ya la declaración para este jueves a las 10 en sede judicial. En la Providencia señala que se convoca a la defensa del investigado señor de Aldama y al Ministerio Fiscal en la sala de vistas de este juzgado central. Según varios medios, al entrar en prisión, de Aldama habría amenazado al exministro de Transportes de Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, con tirar de la manta, literalmente. Ábalos, diputado ahora del Grupo Mixto, también está siendo investigado, en este caso, pues precisamente por su condición de diputado por el Supremo, pero las alarmas habrían cundido ya en el PSOE. Además, hoy el PP ha avisado en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo de un posible fraude fiscal de 163 millones de euros por el IVA que se pagó desde el Ministerio de Sanidad a empresas que compraron material sanitario contra el coronavirus en fechas de la pandemia en las que no había que pagar ese impuesto. Así lo ha advertido este martes el senador popular Salvador Foronda durante la comparecencia en la comisión del secretario de Estado de Hacienda y número 2 de la ministra María Jesús Montero y del exdirector de la agencia tributaria Jesús Gascón. Están nerviosos en el PSOE y se nota, César, ayer montaron un número para dementes en el Congreso, bueno, otro más. Tuvieron a sus socios medio secuestrados, encerrados, hasta pasadas las 11 de la noche para renegociar la reforma fiscal de Sánchez porque no salía adelante. Al final consiguieron que la Comisión de Hacienda del Congreso aprobara el proyecto de ley que establece un impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales, aunque decaía la continuidad de los impuestazos a la banca y las energéticas que exigía Podemos. La propuesta contó con el voto del PSOE, Sumar, PNV, Junts, Esquerra, Bildu y el BNG, mientras que el Partido Popular y Vox votaron en contra. El proyecto va a ser debatido ahora el próximo jueves en el Pleno de la Cámara Baja. A ver qué pasa. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos inicialmente con un susto, porque en la cumbre del G20, que es algo que se podría suprimir tranquilamente, visto que la gente va a hacerse la foto y poco más, resulta que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, sufrió una descompensación y hubo quien llegó a pensar que lo que podía sufrir en un momento determinado era el hecho de un ataque cardíaco. En fin, la cumbre del G20, utilidad práctica ninguna. Que se hagan la foto y que Pedro Sánchez, pues por ejemplo, prometa millones de euros para países del G20, que son millones de euros que no van a recibir los damnificados de la catástrofe de Valencia, y mucho menos los de la catástrofe de La Palma, que esos pobrecitos llevan viviendo en chamizos desde hace 2 años y ya están totalmente olvidados por todo el mundo. Lo recordamos nosotros, pero nos consta que poca gente más. No, el G20 además te permite ver otras cosas, ¿no? Como a la gente, pues en última instancia, le importa un pimiento a los presidentes de las naciones, la gente de los países que presiden les importa un pimiento en términos generales, no les importa nada, les importa más hacerse la foto. Como en última instancia, pues Lula da Silva ha estado, pero vamos, de lo más cariñoso, saludando a todo el mundo, un poquito menos a Milei porque tiene que hacer comedia y esa es la cuestión. Pero luego, para terminar las cosas y para que se vea quién manda, y al final quien manda es la agenda globalista, pues Lula da Silva, que luego habla de los BRICS, porque claro, está en los BRICS y no se va a ir, y todo este tipo de cosas, bueno, pues había un mensaje en vídeo de Vladimir Putin, del presidente de Rusia, y Lula vetó que se pudiera emitir por eso de que Biden acaba de autorizar que se bombardee el interior de Rusia con un determinado tipo de misiles, cosa que ha hecho hace apenas unas horas ya Volodymyr Zelensky porque le ha faltado tiempo para entrar en el mal que le caracteriza y que se le ve nada más verle la cara.
Es la cara del imbécil que además es malvado, que no tiene corazón, que es un corrupto y que está dispuesto a seguir mandando a la muerte a centenares de miles de personas a las que no se puede llamar compatriotas, no, que tienen el mismo pasaporte que él. Porque para eso él ya tiene casas en Miami y en Israel y en otros sitios, y cuando esto se acabe, supuestamente disfrutará de su fortuna y adiós muy buenas. Que le dejan ser dictador más años en Ucrania, como pasó, pues, por ejemplo, con Somoza en Nicaragua o con otra gente, él encantado. ¿Que se tiene que ir? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que comprarse menos bragas su mujer, que se gasta decenas de miles de euros cada vez que entra en unos grandes almacenes y que por desgracia para ella pues siempre hay alguna dependienta que lo acaba contando. Pero esta es la situación y al final pues Lula está en lo que está y ya veremos en qué queda todo. En Iberoamérica, buen susto el que se llevó ayer el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la cumbre del G20. Fue ingresado en un hospital de Río de Janeiro la noche del lunes debido a una descompensación ocurrida durante esa cumbre. Según el Hospital Samaritano de Botafogo, Peña, de 46 años, presentó un malestar durante la tarde y fue trasladado para realizarle unos exámenes de diagnóstico. Su estado de salud ya es estable y se encuentra a la espera de los resultados. El vicepresidente paraguayo, Pedro Aliana, confirmaba a través de X que el mandatario se encuentra bien tras hablar con él, añadiendo que, eso sí, siguen esperando los resultados de las pruebas médicas. Aunque Paraguay no es miembro del G20, Peña asiste como invitado especial del anfitrión, del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, junto con otros líderes. Según testigos, el mandatario fue trasladado en ambulancia desde la sede de la cumbre celebrada en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Medios brasileños informan de que Peña experimentó un dolor en el pecho durante el encuentro y un electrocardiograma inicial mostró alteraciones que llevaron a su hospitalización para una evaluación más detallada y sigue hospitalizado a la espera de las pruebas. El primer día del evento estuvo marcado por los saludos efusivos de Lula con todos los asistentes, excepto Javier Milei. El presidente argentino le saludó muy correcto, pero muy serio, muy frío, manteniendo las distancias en lugar de con esos abrazos que se pegó con Joe Biden, con Claudia Sheinbaum, incluso con Begoña Gómez. Y también estuvo marcada pues, por eso que compromiso que les arrancó Lula al resto de miembros de entregar dinero a países en vías de desarrollo para, como siempre ocurre, que se gaste mal y sin control si llega algo. Ya les hemos dicho que Pedro Sánchez prometió 400 millones. Además, la prensa brasileña cuenta hoy también cómo Lula ha vetado un mensaje en vídeo de Vladimir Putin dirigido a los demás líderes para que Biden no lo tome como una provocación. Sí, Biden, el que ha autorizado a bombardear con armas nucleares a Rusia. En fin, luego seguimos con este tema que se está complicando. Y nos vamos de esa cumbre del G20 a Ecuador, donde el presidente ha decretado una emergencia de 60 días por los incendios forestales, el déficit hídrico y la sequía extrema. En estos momentos hay 17 incendios que siguen activos en Azuay y Loja y además hay daños más que significativos en distintos parques nacionales. En medio de esta situación, Perú e Italia han decidido que van a ayudar al Ecuador. En el G20, pues prácticamente nada. Y, por supuesto, junto con el desastre vienen los cortes de electricidad. Y en medio de esta situación, que el mismo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha calificado como caos, la peor sequía de los últimos 60 años. Van a ver ustedes cómo algo que se debe en no escasa medida a la poca competencia de los gobiernos del Ecuador va a ser culpa del cambio climático. Ya lo verán ustedes cómo esto va a ser culpa del cambio climático. Y si no, al tiempo. Es algo, pero verdaderamente tremendo. Y en medio de una sequía. Y uno dice, ¿y la sequía esa no tendrá nada que ver, por ejemplo, como en España, con que se han destruido embalses donde se guardaba el agua? ¿Ha pasado eso en Ecuador? También en Ecuador los embalses, los azudes, las presas las han tumbado porque efectivamente era la mejor manera de combatir el cambio climático. Bueno. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado este lunes una emergencia nacional para los próximos 60 días debido a la gravedad de los incendios forestales que están asolando al país, al déficit hídrico y a la sequía
que afectan al territorio. La ministra de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de esto debe haber ya en todas partes, Inés Manzano, anunció la medida para combatir los 17 incendios que aún están activos y otros 5 que están bajo control. Las provincias de Azuay y Loja son las más afectadas, con focos importantes en el Parque Nacional Cajas, en Azuay, y el Parque Nacional Podocarpus, en Loja, donde trabajan efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según ha informado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Perú e Italia han apoyado con helicópteros al país para combatir las llamas. En Azuay los incendios han destruido 1.705 hectáreas desde el 1 de noviembre, mientras que en Loja han consumido más de 8.500 hectáreas en 10 cantones. La situación se agrava por cortes también en el suministro eléctrico, resultado de la sequía que afecta a las principales centrales hidroeléctricas y que ha reducido también el suministro desde Colombia. Novoa reconoció en septiembre que la crisis energética ha sumido al país en un caos y afirmó que no se esperaba enfrentar en 2024 la peor sequía en 60 años, pero así ha sucedido. A lo largo de todo el mes de septiembre, entre los días 2 y 24, también se desencadenaron casi una treintena de incendios que arrasaron 2.000 hectáreas en distintos sectores de la capital, con más de 300 conatos de incendio. Desde el 22 de octubre comenzaron a reactivarse los fuegos, muchos de los cuales siguen activos ahora y que han empeorado al agudizarse en paralelo la sequía. Y nos vamos a internacional y nos detenemos en Estados Unidos, donde Trump sigue diciendo lo que va a hacer en el momento en el que llegue a la Casa Blanca en enero. Que uno quiere creer que va a ser así Dios mediante, pero en Estados Unidos llevamos desde hace años una situación que te puedes esperar cualquier cosa, hasta que un presidente que no tiene plenas facultades mentales deje que se utilice un tipo de misiles contra Rusia que lleva al mundo al borde de una tercera guerra mundial. De modo que puede pasar todo. Pero vamos a suponer que efectivamente Donald Trump llega en enero a la Casa Blanca. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a deportar de manera masiva a los inmigrantes ilegales. Y además, como esto resulta que es muy difícil, porque claro, 4 millones y pico de esos inmigrantes ilegales entraron solo con Biden, pues va a utilizar las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las deportaciones. De manera que esta es una de esas cuestiones verdaderamente tremendas que, por supuesto, pusieron como al bicho del pantano a algunas personas aquí en Estados Unidos, pero que en última instancia son de sentido común. No hay nación que sobreviva como nación si no tiene controladas sus fronteras. En el caso de España, como parece que hace muchos años que renunciaron a ser una nación y permitieron que determinadas regiones además digan que ellas sí lo son, pero España no, y todo este tipo de cosas, habrá gente que esto no lo entienda o no lo quiera entender. Pero sin un control de frontera no hay nación que sobreviva. Eso es así de evidente y eso no tiene más vuelta de hoja. Y ahí hay que reconocer que Donald Trump tiene las cosas claras y va a deportar a los inmigrantes ilegales y hará muy bien. Hará muy bien. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que declarará el estado de emergencia nacional en cuanto asuma su cargo en enero para llevar a cabo un programa de deportación masiva de inmigrantes ilegales, cumpliendo así una de sus principales promesas de la campaña. Trump confirmaba la noticia a través de su cuenta en Truth Social, respaldando la información difundida por Tom Fitton de la Fundación Conservadora Judicial Watch, que sugiere que el estado de emergencia va a permitir el uso de militares para ejecutar el plan de deportaciones. Entre las recientes designaciones de Trump destaca Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al que ha bautizado como zar de las fronteras, ya lo saben. Homan es partidario de iniciar deportaciones masivas desde el primer día de la nueva administración, argumentando que son necesarias para la seguridad nacional. La inmigración ilegal fue un tema central de la campaña de Trump, quien prometió liderar el mayor proceso de deportaciones en la historia del país. Actualmente se estima que hay 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos y el equipo de Trump ya ha planteado la posibilidad de deportar 1 millón de personas anualmente. Y en cuanto a los nuevos nombramientos que vamos conociendo poquito a poco, hoy les contamos el de Sean Duffy, expresentador de Fox, como próximo secretario de Transportes. Esta designación parte de las propuestas del presidente electo tras su victoria electoral
está pendiente ahora de la aprobación del Senado. Trump ha destacado que Duffy es un tremendo y querido servidor público, lo ha elogiado por ser una voz respetada y un comunicador destacado de la conferencia republicana durante su etapa en el Congreso. Bueno, y como nos lo temíamos y ya les anunciábamos muy sucintamente en el espacio dedicado al editorial, Ucrania ya ha atacado a Rusia. Ha sido la cosa, pero verdaderamente rápida, rapidísima. Es decir, en un momento determinado, lo que ha pasado es que Rusia en fin, ya le anunciaron en el día domingo que se podía esperar el pepinazo de determinados misiles de largo alcance porque Biden los había autorizado y vamos, a Zelensky le ha faltado tiempo para lanzar 6. Es el primer ataque. 5 de los misiles parece ser que fueron interceptados y que realmente no consiguieron causar ningún daño. Del 6º misil no sabíamos nada, pero hace unas horas Vladimir Putin ha promulgado una versión ampliada del uso de armas nucleares que puede llevar a cabo Rusia. Y en este sentido, dentro de esa historia, si efectivamente los ataques se producen incluso con armamento masivo, no nuclear, pero está respaldado por potencias nucleares y es sobre territorio ruso, Rusia está totalmente legitimada para devolver el ataque y además hacerlo de manera nuclear. Esto es algo tremendamente serio. O sea, el señor Biden y el señor Zelensky, Biden quizá porque está demente o senil y Zelensky porque le importa que el mundo se vaya a hacer gárgaras mientras él pueda seguir siendo el dictador vendepatrias que es, evidentemente no les importa ir avanzando hacia una tercera guerra mundial que sería nuclear. Aquí, en lo único que podemos confiar, aparte de la inmensa misericordia de Dios, es en que Putin no responda a las provocaciones de Biden y de Zelensky y espere durante este mes y medio a que llegue Donald Trump a la Casa Blanca y se acabe este circo sanguinario y sangriento que lleva siendo desde hace más de 2 años la guerra de Ucrania. Y entonces confiar en la sangre fría que tiene Putin y en que no se va a dejar arrastrar a una guerra. Pero, sinceramente, por si acaso y porque es una garantía mucho más seria, clávense ustedes de rodillas en el cielo y pídale al sumo hacedor que tenga misericordia de nosotros. Porque un presidente senil llamado Joe Biden y un dictador corrupto, liberticida y vendepatrias llamado Zelensky están haciendo todo lo posible por hundir al mundo en una tercera guerra mundial. Y por cierto que ante la escalada entre Rusia y Ucrania, auspiciada por Joe Biden, Keir Starmer y Emmanuel Macron, Donald Trump comparecía anoche y urgía a los líderes de ambos países, a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, a ponerse en contacto con él para comenzar a trabajar en la reducción de las tensiones y negociar la paz. Zelensky no ha hecho caso. Esta misma mañana Ucrania ha perpetrado su primer ataque en territorio ruso utilizando los misiles balísticos ATACMS, esos que les contábamos ayer, que pueden tener cabeza de racimo y se pueden dirigir desde 300 kilómetros. Según fuentes del ejército ucraniano, ha tenido lugar este primer ataque. Habría tenido como objetivo, siempre, repito, según el ejército de Zelensky, una instalación militar cerca de la ciudad de Karachev, en la región de Briansk, y dicen que fue ejecutado con éxito. Karachev está situada cerca de Briansk, a unos 130 kilómetros de la frontera con Ucrania. En respuesta a esta amenaza, también este mismo martes, Putin ha promulgado una versión actualizada de su doctrina nuclear, ampliando el marco para el posible uso de armas atómicas. Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa, calificaba el documento, titulado Fundamentos de la política de Estado en materia de disuasión nuclear, como muy oportuno y señalaba que estaba en la etapa final de preparación, tal como había anunciado el presidente Putin. La nueva doctrina subraya que disuadir a un enemigo potencial de una agresión contra Rusia y sus aliados es una prioridad clave para el país. Putin había detallado los cambios en septiembre durante una reunión de su Consejo de Seguridad y entonces explicó que Rusia
se reservaba el derecho de utilizar armas nucleares en respuesta a un ataque aéreo masivo con aviones, misiles o drones, incluso si no estaban equipados con cargas nucleares. Esta doctrina establece que tal respuesta es válida si el ataque es llevado a cabo por un Estado no nuclear como Ucrania, siempre que éste cuente con el apoyo de una potencia nuclear, en clara referencia a Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. Esta nueva doctrina subraya que disuadir a un enemigo potencial de una agresión contra Rusia y sus aliados es una de las principales prioridades de los dirigentes rusos. Los cambios fueron formulados, como decíamos, ya el pasado 25 de septiembre y Rusia se reserva también el derecho a utilizar armas nucleares en caso de recibir información confirmada sobre ese ataque aéreo masivo. Basta con que en tal hipotético bombardeo, aunque sea llevado a cabo por otro país, tenga la mínima participación Ucrania. Así que, bueno, son muy tensas las cosas. También se incluye como supuesto para contrarrestar con armas nucleares atravesar la frontera rusa por parte de cualquier Estado, como ha sido el caso de Ucrania en Kursk, o también como uno de los supuestos que primero se usen armas, que Rusia pueda usar armas nucleares sin necesidad de que un agresor las haya empleado antes, pero ocupando las zonas que se consideran partes integrantes de la Federación Rusa. Es decir, Zelensky, está haciendo, auspiciado por Estados Unidos, por Inglaterra y por Francia, todo aquello que Putin ha avisado que no iba a consentir desde el 25 de septiembre en su nuevo protocolo. Así que, César, muy pendientes de esta escalada, de lo que pase con la situación y a ver si efectivamente se ponen en marcha Donald Trump y su nueva administración, incluso antes de tomar posesión, para resolver esta situación tan preocupante. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de noticias. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Ya se recorta la esbelta figura de don Lorenzo Ramírez sobre el horizonte, camino del avión del Despegamos, y como todos los días le dará el pertinente niquelado a la realidad geoeconómica. Y luego, ya saben, viene como todos los martes don Roberto Centeno a su espacio de la economía que se fue, aunque la verdad es que por desgracia no se ha ido, y nos va a contar cómo van las cosas por ese mundo de la economía. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.